Y cuando el Eterno, como atalaya, me hace decir pueblo de Israel, abre mi boca y me pone a hablar no solamente a las personas que vivimos aquí en la tierra de Israel. Cuando el Eterno abre mi boca para decir pueblo de Israel, habla a todo aquel Israel donde se encuentre. Encuéntrese en la tierra de Israel, Eretz Israel, o encuéntrese en cualquier punto del globo terráqueo. Porque estas son palabras para todo aquel que hace parte del pueblo de Israel, para todo aquel que sabe que pertenece al pueblo de Israel, para todo aquel que ha aceptado la Torá del monte Sinaí y ha entrado a sus pactos, para todo aquel que cree en el Mesías de la Torá, en el Mesías de Israel, Yeshua, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Porque Israel no solamente tiene pueblo aquí, en la tierra de Israel, sino dispersos por todo lado. Hay comunidad del pueblo de Israel en Estados Unidos, en Argentina, en los países latinos, en Europa, en Asia, en África, en Rusia. Y nosotros como pueblo de Israel o como descendientes del pueblo de Israel, no podemos escapar a las palabras proféticas del Eterno. Nosotros tenemos que entender que hay un todopoderoso, hay un ser supremo sobre todas las cosas, independientemente de que nosotros creamos en eso o no creamos en eso. Un ejemplo muy sencillo que les puedo dar e ilustrativo, que hasta un infante puede entenderlo. Puede que una persona sea obstinada y necia y diga, yo no quiero creer en la fuerza de la gravedad. No creo en Newton. Para mí Newton es una invención de la gente. Newton nunca existió, o si existió, nunca fue un científico. Él no descubrió nada. No creo que Newton haya descubierto ninguna ley de la fuerza de la gravedad. Me resisto a creer en ella. Tiene todo el derecho de no creerlo. Pero por el hecho de que esa persona no crea en la fuerza, en la ley de la fuerza y la gravedad, no quiere decir que esa ley no le vaya a regir y no le alcance. Y él en algún momento podrá decir, tal punto que no creo, que me voy a tirar y ella no va a tener poder sobre mí. Pero te aseguro que así él no crea la ley de la fuerza y la gravedad, si él se tira desde un tercer piso, va a hacer su efecto y lo va a alcanzar a él. Entonces esta persona que se dice atea y que no cree en la ley de la fuerza y la gravedad, en el momento en que tiene un accidente y se cae de un tercer piso y se parte una pierna, no le quedará otra cosa más que decir, por más de que yo no haya creído, esa ley existe y fue aplicada sobre mí y no puedo escapar de ella. El hecho de que alguien no crea en la ley de la fuerza y la gravedad no quiere decir que pueda escapar de los efectos de esta ley. El hecho de que muchas personas no sepan que son descendientes del pueblo de Israel, o sepan que son descendientes del pueblo de Israel, o sean judíos que han decidido dar la espalda a la Torá, al Elohim de la Torá, al Mashiach de la Torá, y decir, no quiero nada, sé que vengo de vientre de madre judía o vengo de familia judía, pero no soy judío, soy cristiano, soy mormón, soy Hare Krishna, soy budista. No podrás escapar de la ley profética de las palabras del Eterno, porque Él es el dueño de todo. Él es como el director de una obra de teatro. Nosotros somos simples actores. No somos los que decidimos. Yo no conozco mucho de películas, pero hablemos algo, está algo. Los actores no deciden lo que dice el guión. Ellos son contratados. Un actor simplemente es un obrero, es una persona que desempeña un papel. Pero el libreto lo hace el director, lo hace el escritor. Elohim es el director, el escritor, el guionista. Es el todo de la obra de teatro. Nosotros somos simplemente
participantes, actores. Todo está escrito. Ni una tilde, ni una jota, ni una yod, ni una nekudá puede ser cambiado de las palabras proféticas que se tienen que cumplir. Algunas profecías son advertencia, algunas profecías tienen un sí se cumplirá si hacen esto y no se cumplirá si hacen esto otro. El propósito del Eterno, el propósito de Elohim al levantar profetas en su pueblo no era perturbar nuestras vidas, era exhortarnos para que no sucedan cosas. Y hay palabras proféticas que se pueden evitar que sucedan. Cuando Él dice, oh pueblo, si no os volviere de vuestros pecados, esto y esto y esto os vendrá. Pero si os volviere de vuestros pecados, estas bendiciones os vendrá. Es como la advertencia de un padre cansón, de un padre cantaletudo, de un padre que se la pasa amenazando y amenazando y le dice, llama al hijo, le dice, hola hijo, me he enterado de que andas de farra, de que andas haciendo cosas, fiestas en tu casa. Si tú sigues así, yo voy a ir un día, te voy a quitar la llave del carro, te voy a quitar el carro y es más, te voy a sacar las maleticas de la calle y es más, si con todo eso sigues así, te voy a sacar las cosas y voy a cerrar la casa, la voy a arrendar a otra parte. Pero si con todo eso no te volvieres, te voy a quitar la tarjeta de crédito, te voy a cerrar la cuenta de ahorros. Si siguiera así, te voy a mandar a una correccional y vas a tener allí que corregirte de todas tus malas andanzas. Pero Él no quiere eso, pero dice, pero si tú te volvieres de tus buenos caminos, no te quitaré el carro, es más, te lo cambiaré por uno nuevo. Y si con todo y eso tú siguieres mejorando y sacares mejores calificaciones, es más, te voy a pasar a un apartamento más grande. Y es más, te voy a dar otra tarjeta de crédito. Y es más, me gozaré y te pondré a trabajar en mi empresa. Y es más, te daré un cargo. Y si continúas haciendo lo que yo te digo y siendo un buen hijo, serás el director y llegarás a ser el gerente y dueño de mi empresa, que te la pasaré a ti por cuanto fuiste un buen hijo. Así es el Padre. Muchas profecías tienen ese propósito, advertirnos. Pero hay otras profecías que no pueden ser abolidas. Como cuando el Padre le dice, y cuando yo muriere, te dejaré mi empresa como herencia. El padre tiene que en algún momento morir. Así el hijo se porte bien o mal, en algún momento su padre partirá. Él no puede decir, no, no, padre, esa profecía no la cumplas, no la cumplas, tú nunca te vas a morir. No, porque el papá es un ser humano que morirá. O si el padre le dice, porque aquí yo te digo, hijo, que cuando tú tengas hijos me vas a entender. No, no voy a tener hijos para no entenderte. No, llegará el momento en que él formará su hogar y tendrá hijos y lo entenderá lo que siente un padre. O cuando el padre le dice, porque cuando tú seas anciano vas a entender y adquirirás la sabiduría que yo tengo. Son cosas que no puede detenerse porque el tiempo no se puede detener. Así hay palabras proféticas que el Eterno nos está recordando. ¿Para qué? Para que hagamos algo para que no se cumplan. Un ejemplo, el gran terremoto que viene sobre Israel, los juicios que vienen sobre Israel. Muchos de esos juicios no se cumplirían, ni se cumplirán si nosotros como pueblo, si nosotros como habitantes de Israel nos volviéramos en arrepentimiento genuino y dejáramos nuestro egoísmo y nuestra rebeldía y desobediencia y nos volviéramos a sus mandamientos, a su voluntad, nos amáramos los unos a los otros, dejáramos el egoísmo y la maldad de nuestros corazones, podríamos abolir esos juicios fuertes, ese terremoto que viene para Israel. Pero Él lo deja en nuestras manos. Pero hay otras profecías que Él habló a sus profetas, como de lo que les voy a hablar, que lastimosamente están escritas allí, están respaldadas unas con otras. Él habló a profetas en diferentes épocas de la historia de Israel, pero cada uno de ellos tenían partes
de las profecías que se habían de cumplir. Muchas de las profecías que les dio a ellos se cumplieron en su tiempo, pero hay otras que no se han cumplido. Hay algunas que tienen doble cumplimiento, tuvieron un cumplimiento en su tiempo, pero son también para cumplirse en estos tiempos. ¿Y cómo detectamos eso? Cuando leemos con entendimiento y encontramos profecías como las que les voy a leer que aún no se han cumplido. A esas profecías que aún no se han cumplido son a los que el Eterno a nosotros como atalayas, a mí como atalaya, me hace hablarlas de parte de Él, para que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte en pro de que no se lleguen a cumplir. Pero hay otras que nos las habla para que nos preparemos, porque son inmutables, porque son inamovibles, porque se cumplirán, queramos o no queramos. Como cuando una mujer está embarazada, uno no puede más que prepararse para el día en que ella rompa fuente y empiecen los dolores de parto y el trabajo de parto. Tú no puedes orar, tú no puedes ayunar, tú no puedes clamar al Eterno, gemir, entrar en silicio y en clamor y decir, oh Eterno, por favor, pasa de mí este momento, pasa de mí esta copa. Que de un momento a otro, pli, pli, plin, pli, plin, pli, plin, oh, apareció el niño en una canastita envuelto en pañales. Oh, y me libré de tener que pasar los dolores de parto. No, es algo que tiene que darse. Asimismo, muchas de las profecías que él habló a sus siervos los profetas y que como atalaya él me ordena hablar al pueblo de Israel, son cosas que tendremos que pasar, porque son necesarias, porque así las dispuso él, porque van a producir algo en los que tienen que ser salvos y algo en los que tienen que perderse. Y no tenemos otra cosa que prepararnos para ella. Pero Él no quiere que en esos castigos entremos todos, por eso Él siempre va a hablar de un grupo restante, de un remanente. Por eso, cuando Él habló al profeta Amós, le dijo, oíd esta palabra que es una lamentación por vosotros, oh casa de Israel. Estas palabras se cumplen y se cumplirán hoy en día, porque saben algo. El Eterno se está lamentando por nosotros, casa de Israel. Se está lamentando por nuestra situación. ¿Por qué por nuestra situación? Porque si nosotros analizamos bajo la luz, bajo la lupa de la Torá, estamos descarriados. No somos el pueblo de la Torá de antes. No somos el pueblo que caminó en el desierto con el arca del pacto, que creíamos en él, que éramos el orgullo suyo, que obedecíamos sus pactos y confiábamos en él. Nos hemos alejado. Él ha tenido misericordia de nosotros, nos sacó de un holocausto y nos dio una tierra que ha producido, una tierra que ha florecido, una tierra que ha sido próspera, no porque lo merezcamos, sino por su amor, por su misericordia y por su fidelidad a sus promesas y a sus pactos. Y nos hemos olvidado lo que Él nos advertía, de tener cuidado cuando comiéramos, cuando nos engordáramos, cuando nos enriqueciéramos, de no olvidarnos de Él y volvernos de sus caminos, y hemos hecho tal cual como Él nos lo advirtió. Nos hemos olvidado que está escrito que Él nos sacó de casa de esclavitud para ser sus esclavos, sus siervos. No somos libres de hacer nuestra voluntad y de servir a los dioses que queramos. Estamos en deuda eterna con Él. Es como cuando yo recojo un perrito de la calle que estaba bajo la esclavitud de un hombre marginal que lo maltrataba y se lo quito. Luego, ¿qué hago yo? Lo baño, lo cuido, lo llevo al veterinario, pero luego le coloco un collar con una placa. Ese collar le muestra que Él es mi pertenencia. Am Israel, pueblo de Israel. Nosotros somos su pertenencia. Le pertenecemos a Él. Y Él en amor nos ha entregado una Torá que si la obedecemos será
para beneficio nuestro. Él desea que obedezcamos, no para que no podamos hacer nuestra voluntad ni recibir las cosas que anhelamos, sino para que las recibamos de la forma como Él tiene dispuesto para que sean de bendición para nosotros. El propósito de su Torá, de sus leyes y mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas, no es otro más que bendecir nuestras vidas, que acercarnos a Él y acercarnos a su conocimiento, pero nosotros nos alejamos y eso nos trae juicios, nos trae muerte. El Eterno se lamenta por la situación que nosotros tenemos hoy en día, porque nos hemos asimilado, porque nos hemos olvidado, porque nos hemos vuelto una tierra de pecado en vez de una tierra santa. Nos hemos vuelto una tierra de pecado en vez de ser luz a las naciones. ¿Qué estamos haciendo acá? Celebrando reinados de belleza. Más reinados de belleza. ¿Qué es un Miss Universo? Un reinado de lujuria y lascivia, de fornicación y de adulterio, de pornografía y de cosas bajas, repugnantes ante los ojos del Eterno. ¿Qué es eso de tener la capital mundial del mundo gay y de la GNT, no sé, esas siglas que ni quiero pronunciar? ¿Qué es eso de que la capital del pecado, de promiscuidad sexual y aberraciones sexuales y desvíos sexuales quede en la tierra santa? ¿Qué creen ustedes que nosotros nos estamos acarreando juicios sobre nosotros por permitir que esto suceda en la tierra que Él nos dio como pueblo? ¿Acaso esto nos hace ser luz a las naciones, abominación a las naciones? Es que nos está produciendo esto. ¿Qué es eso de tener homosexuales o lesbianas dentro de las sinagogas, dirigiendo sinagogas? ¿Qué es esto de tener rabinos homosexuales? ¿Qué es esto de permitir matrimonios gay en sinagogas modernas? ¿Qué es esto de tener homosexuales en el Congreso, en el gobierno? El Eterno se lamenta por todo esto y se lamenta, ¿saben por qué? Porque Él nunca ha tenido otro propósito más que bendecirnos, pero con nuestro comportamiento lo que vamos a producir es que esas profecías que Él advirtió y habló se tengan que cumplir y se cumplirán. Oír esta palabra que es una lamentación por vosotros, oh casa de Israel. Ha caído y no se levantará más la Virgen de Israel. Amados, nosotros hemos caído varias veces, pero siempre Él ha permitido que nos levantemos. Pero esta profecía habla de que caeremos y no nos levantaremos más. Siempre queda una esperanza y la esperanza final y es la conclusión de todas estas profecías paliza, le llamo yo, que tendremos que recibir. Y es que todo al final cesará con la venida del Mesías y vendrá una recompensa de bendición para un pequeño grupo remanente. Pero antes de que Él venga, vendrá una caída para nosotros y tenemos que prepararnos para eso. Vendrá una caída que, a diferencia de todas las demás caídas, humanamente no habrá quien nos levante. Cuando vino el Holocausto, hace unos 80 años, tuvimos una caída, pero para los incrédulos de nuestro pueblo podían decir, pero nos levantamos, pero Herzl, pero Ben Gurión, pero Golda Meir, pero todos estos héroes fueron quienes levantaron al pueblo de Israel por boca de los que no le dan la gloria al Eterno, porque fue el Eterno el que nos levantó. Pero a diferencia de esa caída, este segundo holocausto que viene, cuando todas las naciones se vengan en contra nuestra, cuando nuestros amigos y aliados nos den la espalda, cuando haya guerra mundial y cuando nos invadan y cuando nuevamente caigamos en nuestra tierra, no habrá poder humano que nos levante. Ha caído y no se levantará más la Virgen de Israel. Derribada sobre su tierra, no hay quien la levante.
Esta profecía todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá, amados. Y es necesario que se cumpla, ¿saben por qué? Y es una profecía inamovible, ¿saben por qué? Porque al final Él nos demostrará que el que nos va a levantar va a ser Él a través del Mashiach. Pero ojo con esto, ¿a quiénes va a levantar Él al final? A los que se vuelvan en Teshuvah, a los que se vuelvan en arrepentimiento. Por eso queda escrito a través de boca de su siervo, el profeta Amós, que caerá y no habrá quien la levante. Cuando él habla, ha caído y no se levantará más la Virgen de Israel, habla de los pecadores del pueblo de Israel. Derribada sobre tierra, no hay quien la levante. ¿Quién será derribado sobre tierra y no habrá quien lo levante? Todo aquel Israel que peca. Porque siempre vas a identificar esas dos diferencias. Los juicios que vienen sobre el Israel que peca y la condolencia y la misericordia que viene sobre el pequeño remanente de aquellos que son vistos justos delante del Eterno y que Él por misericordia los guarda y permite que quede un remanente. Pero para todo ese Israel que peca y que sigue pecando en estos momentos y que nada le interesa escuchar sobre Elohim, esta profecía viene sobre nosotros. Y para los que nos esforzamos por no pecar y para los que presentamos la sangre del Mesías para el perdón de nuestros pecados en arrepentimiento, debe venir una preparación. Tenemos que prepararnos para esto. Por eso Él nos llama a salir del pecado, salir del medio del pecado. Y déjenme decirles algo que es triste, pero es real. La única forma de salir del pecado, que como un cáncer ha llegado a todas las poblaciones de Israel, es salir del medio de las ciudades. No hay otra forma. No hay otra forma. Porque así dice Elohim el Eterno, la ciudad que salía en campaña con 1000 guerreros tendrá 100. Nosotros que nos ufanamos de tener un gran ejército, pero por más que creemos que tenemos un gran ejército, es tan pequeño, más pequeño será. Y la que salía con 100 tendrá solo 10 de la casa de Israel. Habrá tanta mortandad de soldados que los grandes comandos que tenían 5000 soldados tendrán 500. Y los que tenían 100 tendrán 10 soldados. Porque Él no respaldará más al ejército de Israel. Porque lo hemos leído en otras profecías que Él nos ha recordado, que Él ya nos había hablado. Y que como atalaya mi función es recordarlas para que no digamos, ¡ay! Pero nunca nos lo habías dicho. ¡Ay! Pero ¿cómo no nos advertiste? Si nos hubieras advertido, no lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos corregido. Hoy va bailando. Ay, 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 sobre lo que viene sobre nosotros, porque nos habló a través de sus profetas y no quisimos escuchar en su tiempo, porque nos recordó las palabras de sus profetas a través de sus atalayas y no quisimos escuchar. Por cuanto fuimos rebeldes, vendrán esas cosas sobre nosotros y no podremos decir que no fuimos advertidos a través de sus atalayas que nos recordaron las palabras de sus profetas. Porque así dice el Eterno, casa de Israel. Requeridme. Estudiaba yo el significado de esta palabra que normalmente se traduce como buscarme, pero no es la palabra buscar, sino en hebreo la palabra requerir. Es ese, cuando tú buscas algo, cuando usas la palabra buscar, en hebreo tienes la opción de encontrar o no encontrar. No, te busqué, pero no te encontré, Eterno. Pero la palabra que se usa es la palabra requerir, exigir su presencia, buscar sin opción de no encontrar. Y eso es lo que Él quiere con nosotros.
No que le busquemos, sino que le requiramos. Cuando tú buscas, tienes la opción de encontrar o no encontrar. Cuando tú requieres, es cuando le dices, como decía Moshe, si tu presencia no de ir conmigo, no ha de ir conmigo, yo no me muevo de aquí. Si tú no estás conmigo, yo dejo de existir. O sea, es que no puedo estar apartado de ti, porque me muero. Eso es requerir. Eso es exigir su presencia. O sea, o estás conmigo o me muero. Dejo de existir. Es muy diferente a, no, fui, lo busqué y no lo encontré. No. Porque siempre que buscas vas a tener la opción de encontrar o no encontrar. Cuando tú requieres es algo. Un ejemplo, nosotros requerimos del oxígeno para vivir. No es que buscamos respirar. Señora, busque respirar. No, señora, es que usted requiere respirar porque usted deja de respirar y se muere. Nosotros requerimos de la sangre para vivir. No es que, ay, no, me herí y se me salió toda la sangre, pero no importa, voy a seguir viviendo. No, es que si se te sale la sangre, si te desangras, te mueres. Tú requieres del plasma, de la sangre para vivir. Esa es la palabra, requerimos de él. Entonces él dice, requeridme, o sea, necesitadme. Exigidme que esté con vosotros y viviréis. Pero no requiráis de Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beersheba. Básicamente aquí lo que nos está diciendo, nos está recordando este profeta es, ustedes tienen que requerir, ustedes no pueden vivir sin Elohim. Pero algunas veces nosotros nos volvemos, es que no podemos vivir sin nuestros lugares santos. Es que yo tengo que ir a la sinagoga porque si yo dejo de ir a la sinagoga me muero, dejo de ser judío, es que no encuentro su presencia. ¿Y quién dijo que su presencia habita en paredes de piedra? El mismo Yeshua nos enseña y nos enseñó en su tiempo. Cuando la samaritana, la mujer shomromita, le dijo, ay, pero ustedes dicen que hay que adorar allá y nosotros acá. Y el que le contestó, viene el día en que ni en Jerusalén, ni acá, ni allá se adorará, sino adoradores en espíritu y en verdad busca a mi Padre. Porque el Eterno, el lugar donde quiere que le requiramos, donde quiere que le busquemos, es dentro de nuestros corazones. Los mismos sabios y los mismos sadiquín de Israel enseñan eso. El templo, el Beit HaMikdash, fue destruido. Y lo que se enseña en nuestros sabios de nuestro pueblo, en las sinagogas, es que el templo que tenemos que construir primero, antes de ser templo, es el templo de nuestros corazones. Es levantar el altar en nuestros corazones. Simpático, porque esto parece pura teología o doctrina cristiana. Pero es más judío que la kipá y los tzitzit. Y si ellos lo enseñan, es porque lo han aprendido y lo han entendido de las profecías y de lo que el Eterno requiere de nosotros. En esta profecía, el profeta Amós confronta al pueblo de esa idolatría a los lugares, Betel, Gilgal, Beersheba. Es que tengo que ir a Israel, tengo que pagarme un tour a Israel porque tengo que conocer el Cótel, tengo que ir allí, llorar en esas piedras porque allí voy a encontrar la presencia del Eterno. Y es que requiero ir allá, y es que vendo la casa, y es que vendo hasta mis hijos, y es que vendo hasta el gato, pero tengo que ir allá porque idolatro Israel, idolatro el Cótel, idolatro Jerusalén. Cuando el Eterno dice, requeridme a mí y viviréis. Tú lo que necesitas antes de salir corriendo endeudado, antes de vender todo lo que tienes, a venir a un tour de 8 días, a conocer unas piedras,
es conocerme a mí. Porque sin mí no puedes vivir. Si me requieres a mí, viviréis. Tú puedes venir aquí al cótel y moriréis. Tú puedes venir a vivir en el cótel, acampar en el cótel, vivir en la yeshivot que queda ahí pegada al cótel, pero morirás. Y lastimosamente nosotros como pueblo hemos adquirido esas costumbres y tradiciones de hombres humanas. Peregrinación al cótel, peregrinación a Jerusalén, la ciudad antigua, peregrinación a las tumbas de los sadiquín, y ves miles y miles de personas en ciertas temporadas específicas del tiempo, allí se reúnen. Aún vimos esa mortandad de 40 y tantas personas que murieron por la peregrinación en la celebración del Lag BaOmer en Sfat, donde todos los sadiquim allí idolatrando una bendita tumba de un bendito santo de ellos. Qué cosa tan parecida a las romerías católicas. De eso se lamenta el Eterno, de que nosotros nos hayamos asimilado tanto, idolatrando, sufrimos de sabiodolatría, sufrimos de rabinolatría, sufrimos de ancianolatría, idolatramos a nuestros sabios, idolatramos a nuestros sadiquim, idolatramos a nuestros rabinos. Hago mediodía de fila para ir a besarle la mano a un viejito de barba, que es el gran rabino de Israel. Y si se muere, voy a su tumba y lloro y pido milagros en nombre de él. Es que tengo que ir a Sfad, es que tengo que ir a Tibelias. Tú no vas a ir a la tumba de Shimon Bar Yochai, no vas a ir a la tumba de Meir Balanés. No, vea, ya te hace el milagro. Idolatramos los lugares santos. No podemos vivir sin ellos. Mis amados hermanos Breslev, qué hermoso que enseñen sobre Muná. Oh, Colacabó. Pero qué triste esa idolatría a ese lugar Neumann. Es que tienen que ir todos los años en Rosh Hashanah. Toca vacunarse para ir a Neumann en Rosh Hashanah. Voy. No importa, me vacuno, pero tengo que ir allí, a la tumba del tzadik de ellos. ¿Qué es eso, amados? ¿Qué es eso? ¿En qué nos hemos convertido? Por eso el Eterno se lamenta de en lo que nos hemos convertido. ¿Cuánto nos hemos alejado realmente de lo que el Eterno quiere de nosotros como pueblo? Por tanto, los que queremos entender, requiramos al Eterno. Requerirlo. No poder vivir sin el Eterno. Buscarlo sin opción de no encontrarlo, nos pide, y viviremos. ¿Y por qué nos advierte eso? Dice, no sea que acometa como fuego a la casa de Joseph y la devore, y que no haya nadie para apagarlo en Betel. Está queriendo decir, no sea que yo coja a los que les he dado luz de entre las naciones. ¿Y quiénes son los que tienen la luz entre las naciones? Todos aquellos descendientes de Joseph, todos aquellos que son denominados casa de Efraín, todos aquellos que vienen descendientes de judíos, pero en su dispersación tuvieron la dicha de conocer a Yeshua, quien es la luz del mundo. Y ahora están entrando en esa idolatría a los lugares santos, y el Eterno tenga que pasarlos por el fuego. Y todos aquellos que idolatran los lugares no puedan hacer nada. Qué triste que todos aquellos que tenían el fuego del Ruach HaKodesh, que tenían la luz del Mashiach, conocieron sus raíces, ahora se volvieron más judíos que los que somos judíos, se vinieron a vivir a Israel, hicieron una conversión, negaron al Mashiach y ahora están siendo lugares santos idólatras. Oh no, es que me fui a vivir a Sfat porque estoy estudiando Cábala y todos los años estoy en la gran peregrinación a la tumba del gran Tzadik Shimon Bar Yochai. O voy todos los viernes en la mañana al cótel y hago mis rezos y clamo allí como un gran Tzadik que soy.
y se ha apagado el fuego del Ruach HaKodesh. ¿Y qué tendrá que hacer el Eterno? Encender el fuego de la prueba de la gran tribulación para que seamos depurados y purificados. Así nos ha hablado el Eterno a través de las palabras de su siervo el profeta, Amós. Por favor, preparémonos los que vivimos en Israel y todo el que haga parte del pueblo de Israel, porque derribada será sobre su tierra y no habrá quien la levante. Que no hagamos parte de esos que van a ser derribados. Salgamos de entre los que van a ser derribados y confiemos y esperemos, porque el que nos levantará no será un hombre, será el Mashiach. Pero para que Él nos levante, tendremos que apartarnos de aquellos sobre los cuales vendrán los juicios. Y si hay juicios que han de venir sobre nosotros, arrepintámonos, pidamos techuvá y hagámonos bajo la sangre del Mashiach Yeshua para que expíe por nuestros pecados y seamos perdonados y tal vez, solo así, tal vez, seamos dignos de ser tomados en cuenta y de ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre todas las naciones y que empezará por casa desde Israel como atalaya. Les he hablado y queda este video como testimonio para que no digamos que no fuimos advertidos antes de que todo empezara. Beshem Yeshua HaMashiach.